muchas gracias Leo y Laura por este espacio. Nosotros estamos en un proceso pues, de construcción de la visión, particularmente en el tema de gastronomía para Bogotá, en nuestra propuesta de Bogotá Camina Segura. Y queríamos tener la oportunidad de charlar con ustedes porque tenemos la claridad de que Bogotá es ya líder a nivel internacional, en buena medida gracias a ustedes y gracias a ti en términos de gastronomía, pero no hemos desarrollado el potencial que tiene la ciudad. Entonces queríamos hablar con ustedes de 3 temas. Uno, queremos lanzar una propuesta que se llama Sabor Bogotá y es cómo desarrollar ese potencial de la gastronomía, los restaurantes que ya hay en Bogotá, cómo los conectamos mejor, cómo desde el distrito les ayudamos mejor y cómo logramos también que esos restaurantes de barrio que hay en Bogotá pues tengan una relación distinta con el gobierno distrital y no sea una relación conflictiva, problemática, sino más bien de alianza y de trabajo conjunto. Entonces, pues no sé, lo que tú quieras comentarnos sería muy interesante saber desde tu perspectiva cómo lo ves. Sí, yo creo que hay mucha razón en decir que Bogotá ha avanzado muchísimo en emplear la estrategia de gastronomía o la herramienta de gastronomía como fuente de bienestar, como fuente de desarrollo, porque si bien en el turismo la gastronomía es fundamental y marca una gran diferencia. La gente hoy día se mueve buscando experiencias culinarias distintas y a eso creo que hay que apuntarle. La ciudad, hay un público que viene buscando determinados restaurantes y viaja especialmente por eso, restaurantes destino gastronómico, que hay ya varios en la ciudad. Pero al mismo tiempo esos restaurantes se convierten en efectos multiplicadores para otros tipos de categorías y otro tipo de restaurantes. Creo que, digamos que hay que formalizar un poco la cocina callejera de la ciudad. Me parece indispensable como formalizar y que sea una cocina que también represente los intereses y las identidades de las cocinas locales. Las plazas de mercado son un destino, indudablemente. Habría que trabajar un poco más en generar una oferta competitiva y una oferta eh, relacionada con buenas prácticas y que todo confluya en temas identitarios. Porque creo que hay dos corrientes que se cruzan y es qué quiere el público local y qué quiere el público internacional. Público internacional definitivamente que es muy representativo para el país, todos los turistas que vienen buscando a esa Colombia, desde la gastronomía, desde la geografía, desde muchos componentes de la biodiversidad, vienen buscando lo local y el local está buscando lo internacional, pero debe primar lo, lo primero, debe ser fundamental lo primero, porque si bien es cierto que muchas veces países como Colombia necesitan de ese reconocimiento internacional para que haya un reconocimiento nacional. Y las ferias, el traer personas del sector gastronómico y de turismo que vivan Bogotá desde el patrimonio arquitectónico, desde el patrimonio gastronómico, y yo creo que es más fortalecer lo que ya existe. Y bueno, y los restaurantes de barrios también tienen que formalizarse. El tema de los residuos es muy importante, algo que no se hace en Bogotá, y es que los restaurantes no reciclan. Eso facilitaría no solo la gente que vive de residuos, sino que facilitaría también buenas prácticas para mejorar la calidad. Sobre eso que tú mencionabas, es muy interesante, digamos, cómo lo que tú haces particularmente, pues tiene un impacto. Efectivamente, pues uno desde el punto de vista de un cliente que va a un restaurante dice, sí, claro, está la oferta de lo que es a partir de lo local y la oferta de lo internacional. Pero lo que tú haces tiene un impacto en que otros, obviamente, es como una transferencia un poco de interés, otros que siendo de acá, siendo colombiano, buscar una oferta local y no quedarme en la oferta internacional. Entonces me parece que ese impacto que pueden tener lo que tú haces es muy interesante para promover eso
y que ya la oferta no sea simplemente para prioritariamente un escenario internacional que llegue, sino que también los locales empecemos a pedir eso. Claro, porque eso indiscutiblemente es un valor aportante a ese primer eslabón de la cadena productiva del que usted hacía referencia, que son los pequeños productores. O sea, cómo comprar producto local es importante. ¿Dónde compran los productos ustedes? ¿Cómo los compran? Cuéntanos. Nosotros tenemos una red de pequeños productores de agroecología familiar, chagras, que es más o menos el 75% de todos los vegetales, frutas, granos y artesanías culinarias del restaurante, de distintas ciudades, de distintas regiones, pero todo dentro de un ámbito de 500 kilómetros, o sea, máximo a la redonda, que es Leticia y que es Guajira. Pero tratamos de ser lo más local posibles. Y realmente creo que lo único que viene de afuera pues es el vino, porque viene de otras latitudes. Sin embargo, nuestro programa de bebidas también hace mucha fuerza en promover fermentados locales y destilados locales, así que sí, tratamos de ser absolutamente colombianos, tanto que incluso a los comensales colombianos les sorprende el vasto repertorio de ingredientes que se encuentran y que varían mucho de ecosistema a ecosistema. Y una pregunta, ¿hay algo particular de la zona centro, de la zona andina, que tú quieras destacar tanto de los platos como eventualmente de los productores? Sí, precisamente nosotros, nuestra propuesta Ciclobioma trata de eso, ¿no? De investigar y de recrear la biodiversidad de los distintos biomas. No podríamos dejar por fuera las montañas y toda la parte andina del país, que es muy importante. Y si bien ese 80% de los ingredientes pueden venir de 500 kilómetros de Leticia, de La Guajira, hay una parte muy importante que proviene de este alrededor, de Bogotá, que son ingredientes como lechugas, germinados, las frutas andinas que las usamos eh, no solamente en la propuesta sólida, sino también en la propuesta líquida. Y, y trabajamos con algunos productores pequeños que siembran para nosotros, para nuestra propuesta, pero siempre considerando, digamos, una compra directa, que es fundamental, ¿no? Esa compra directa del pequeño productor que necesita un apoyo y que necesita además que le compren a buenos precios. Claro. Y una pregunta, estábamos hablando antes un poco del tema de lo que hace la Fundación. Cuéntanos un poco de lo que hace la Fundación. Vi que particularmente en Chocó, bueno, en varios sitios del país han... No, en varios sitios, realmente hemos trabajado en muchas partes del país. Llevamos desde el 2008 trabajando bajo el lema Gastronomía para el Desarrollo. Y bueno, la fundación surge como una manera de reivindicar las tradiciones culinarias del país, de investigar cuáles son esas especies promisorias para la culinaria, pero hoy en día pues trabajamos muy 360 con temas que tocan de manera directa la gastronomía. Cuando nosotros hablamos de gastronomía, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de turismo también, de cultura, de identidad cultural, ¿no? De cómo fortalecer esos espacios y esas identidades que nos caracterizan a nosotros como un país diverso, un país multicultural. Entonces, básicamente lo que hacemos es desarrollar modelos que desde la gastronomía puedan apoyar a las comunidades generalmente que están en territorios muy ricos en cuanto a biodiversidad, en cuanto a paisajes, en cuanto a cultura, pero que carecen de herramientas para que puedan gestionar su propio desarrollo. Así que lo que hacemos es desde huertos, unidades productivas, restaurantes comunitarios, proyectos que busquen unir desde la gastronomía y mostrar una cara distinta de cómo hacer las cosas desde el alimento. Muy bien.
Leo, y sobre el tema, alcanzamos a hablar, tú mencionaste un poquito hace un rato del tema de los residuos, digamos así, pero quería hablarte un poco del tema. En Bogotá se pierden, dice la administración, no es comida para 900.000 personas al día, de diferentes formas. ¿Cómo ves tú una propuesta para ver cómo podríamos conectar el sector de la gastronomía en Bogotá con un proyecto que le llegue a ciertas poblaciones de Bogotá que hoy tienen hambre, que hoy viven con hambre? Yo creo que los restaurantes, ya hay restaurantes responsables, hay cocineros que tratan incluso de usar la merma no útil. Sin embargo, hay mucha inconsciencia todavía sobre esa merma útil que creo que podría emplearse para mitigar, digamos, las hambrunas que padece hoy día la capital. Y esto se hace dándole valor a los residuos, dándole valor a residuos que pueden ser útiles. Por ejemplo, hay muchos proyectos donde el aceite se vuelve a reciclar y apoyan poblaciones vulnerables. Hay fundaciones que apoyan esta. Creo que hay que reforzar esa parte, ¿sí? Pero sí, imagínense que los restaurantes en Bogotá, la mayoría, en un 90%, no reciclan y en una bolsa negra ponen estos residuos con cartón o con basura, digamos, con aquellos residuos que definitivamente no tienen posibilidad de. Pero yo creo que todo podría, ¿no? Porque Sí. Yo pienso que hablar de una Bogotá gastronómica también implica hablar de una Bogotá con seguridad alimentaria. Una Bogotá que no solamente sean algunos restaurantes ubicados en las zonas de Chapinero Alto, de la zona tradicional de la 82, ¿cierto? Sino cómo podemos hacer una colaboración entre esa Bogotá que se muestra internacionalmente y esa otra Bogotá que comprende muchas localidades donde hay unos problemas alimentarios importantes, donde también hay unos establecimientos que prestan alimentación y bebida. ¿Cómo hacer, por ejemplo, un programa solidario que implique a estos cocineros que de una u otra forma se han dado a reconocer nacional e internacionalmente por rescatar esa identidad, ¿no? por poner a Colombia en alto? Cómo hacer programas, por ejemplo, solidarios de apadrinamiento a otros restaurantes que recién están en ese proceso, no solamente de formalización, porque la formalización pues, es uno de los pasos, pero cómo hacer un restaurante sostenible, ¿no? Cómo, por ejemplo, impartir formación desde los que saben a los que no. Yo recuerdo hace unos 3 años cuando hice un programa piloto con Leo Katz. Yo le decía a Leo Katz, Leo, yo lo admiro mucho porque usted es el único que ha hecho plata y ha hecho plata durante 30 años con restaurantes, siendo que los restaurantes son el negocio más riesgoso para un inversionista. ¿Usted cómo hace? ¿Por qué no le cuenta a otros restaurantes cómo hace usted para? Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, impartir un diplomado donde cada uno de sus jefes de área, jefe de contabilidad, jefe de compras, el de mercadeo, pues hacía como una especie de programa durante 8 horas para explicar en esa área ellos cómo hacen para ser sostenibles en todos los aspectos, ¿no? Financiero, ambiental, social. Y fue muy interesante porque realmente los negocios de los restaurantes son bellos, son gratificantes, pero también hay que saber cómo hacer las cosas para que puedan ser rentables y para que puedan perdurar. Así que yo pienso que los que hacemos bien las cosas tenemos una responsabilidad importante con ese sector que no podemos ver, ¿no? Con esas localidades como Suba, Fontibón, Bosa, y ver cómo podemos también desde el punto de vista nutricional y desde la gastronomía enseñarles cómo diversificar la dieta. A veces el problema de seguridad alimentaria no es porque no haya que comer, es porque no saben cómo prepararlo, es porque los 500 pesos, 1000 pesos que tienen lo gastan en un cubito del sabor y no en poder hacer un guiso nutritivo, por ejemplo, que alimente a toda la familia.
Entonces, cómo desde los cocineros se pueden hacer esos intercambios que permitan, no sé, con apoyo también de las entidades locales, de la Secretaría de Integración, de la Secretaría de la Mujer, que haya una especie de intercambio de laboratorios donde estas personas digan, es que yo me puedo comer esto así, o le puedo hacer este batido a mi hijo de tal manera, y mirar cómo alocar todos esos ingredientes que están sobrando, porque claramente lo que hay es no hay una conexión, ¿no? Entonces, ¿cómo alocamos todo lo que se está perdiendo y cómo lo ponemos, ya sea a través de un banco de alimentos o ya sea a través de un programa? No me gusta mucho la palabra banco de alimentos, no me gusta que se llame banco, pero mirar, digamos, cómo se pueden alocar esos recursos de tal manera que se puedan hacer unos centros, no de caridad, pero sí de que las personas puedan ir y aprender a transformarlos y de repente se puedan poner un negocio y que la gente lo pueda vender, pero que a la vez el pago sea con alimentos. No sé, hay muchos ejemplos a nivel internacional que yo creo que nos podrían servir para tomar, y más que replicarlo, pues adaptarlo a la realidad del país, pero sí creo que ya ha habido varias soluciones a nivel internacional que nos podrían permitir revisar cómo hacerlo acá en Bogotá, ¿no? No, sobre todo que Bogotá es una ciudad donde migra, donde llega mucha gente que viene con unas costumbres que por supuesto al enfrentarse con la realidad esas costumbres gastronómicas se pierden y se acomodan a ciertos ingredientes que no saben cómo usarlo. Creo que también hay un problema, pero la ciudad también tiene muchos espacios que se pueden aprovechar eh, para sembrar árboles frutales correspondientes a la sabana de Bogotá, para que la gente tenga acceso a esas hierbas condimentarias, que me parece muy importante. Creo que se hace necesario desde la infancia empezar a conectar con las especies biológicas. Y las escuelas pueden ser un espacio de formación donde se valore el alimento. Me parece muy importante, porque cada vez, digamos, las nuevas generaciones tienen un desapego mucho más hacia la importancia de una buena alimentación, se siguen conductas alimenticias que uno dice, no puede ser posible que, por ejemplo, veía en estos días que uno de los influenciadores anoréxicos sean influenciadores. Imagínense lo que puede ver alguien sobre esto. Entonces, y ahora todos estos medios digitales que influyen muchísimo en el comportamiento de los niños. Entonces, pensar, trabajar en esa parte desde allí, desde la formación, y me parece muy inclusive este intercambio de conocimiento de cocineros. Las herramientas digitales son una forma muy interesante de poder compartir, por ejemplo, eso. Claro, de facilitar esa conexión. Pues muy bien, Leo, pues muchísimas gracias, Laura, muchas gracias por este diálogo muy interesante. Yo quiero regalarles una cosa que hicimos, nuestra propuesta se llama Bogotá Camina Segura. Entonces hicimos un delantal que se llama Bogotá Cocina Segura, ¿no? Para que... Ay, eso me gusta, cocina segura. Qué maravilla, sí. No, y la palabra segura que tiene Me encanta. unas implicaciones muy importantes. Yo quiero agradecerle que usted también nos haya dado la oportunidad de conversar, porque la gastronomía es una fuente muy importante. No, va a ser muy importante si logramos llegar a la alcaldía, pues trabajar con ustedes, hablar con ustedes, tener su guía, su consejo, su apoyo para ver cómo logramos potenciar esta ciudad como una ciudad, ya lo es, de destino gastronómico, pero mucho más importante porque yo sé que lo puede ser. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leo. Muchas gracias, Laura. Con Carlos Fernando Galán, Bogotá Camina Segura.